vieron a un guerrero blanco en su totalidad, y la contorna de sus ojos eran rojas como la sangre misma. Impresionante el ki que irradia ese guerrero, es temible, diría Rin viendo donde sintió el ki que se movía por todas direcciones en el planeta. No te dejes engañar, pueden manipular toda realidad cerca tuya si lo desean, su poder puede ser hasta superior al tuyo, diría Vina, viendo un veloz golpe que se dirigían a donde ella, que lo esquivó a gran velocidad. Vaya, veo que me han mandando nuevas presas, diría Rui viendo a las guerreras con una pequeña sonrisa. Jaja, tú un niño crees poder con reinas supremas, diría Rin en burla, pero esa sonrisa no duró mucho tiempo debido que recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar con brutalidad una montaña, que el impacto creó una fuerte explosión que destruyó aún más. ¿En serio ustedes son la supuesta supremacía nada más? Son niñas que hablan por hablar, yo he cultivado mi poder durante miles de años a diferencia de los pilares, y ustedes, diría Rui viendo la explosión. Te equivocas, tú solo comes humanos, entre más fuerte sea más fuerte te vuelves más fuerte, si no sería el guerrero más débil, diría Rin saliendo de la explosión mientras se desplazó a gran velocidad con un fuerte golpe. Jaja, ¿a eso le llamas velocidad? No me hagas reír, diría Rui esquivado el fuerte golpe que iba a donde él. Imposible, cómo fue capaz de esquivar el fuerte golpe, como si se tratase de un juego de niños, se diría Rin en sus pensamientos, cuando dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Rui lo estaba esquivando con mucha facilidad, y a una alta velocidad lanzó una fuerte patada a donde la guerrera. Rin recibió el fuerte golpe que la sacó disparada varios kilómetros, mientras retomó su postura a gran velocidad, viendo a un solo rayo blanco pasar a la par de ella a una gran velocidad. Golpes, hilos de sangre, diría Rui, cuando a gran velocidad creó una prisión de hielos, que al tocarlos crearía una fuerte explosión, que su rival no soportaría tal explosión. Vaya que fácil fue esto, creo que me dio más batalla ese tal cazador descendiente del primer espadachín según informes, o no era él, diría Rui viendo a los guerreras que tenía enfrente. Vaya Rin, quiero ver cómo sales de esta, o no podrás, diría Ayame viendo a la guerrera que estaba sudando al saber que si pisa mal un lugar sería su peor perdición. Ella podrá, si se le fue otorgada un arma tan poderosa será por algo, diría Akame sería. Aún no sabemos si era para ella o para Afrodita, la diosa del amor, así que es mejor no decir algo que no sabemos, diría Ayame. Ayame tiene razón, hay dos cosas que hacer: vencer a Rui Luna Superior y a saber el paradero de su padre. Su aún sigue vivo, diría Vina sería. Claro que él sigue vivo, su poder del infinito no podrá y detenerlo nadie más su fiel compañero Goku, y eternidad nadie los podrá vencer, diría Akame confiando en que su padre podría vencer a los seres sintéticos sin conocer a sus rivales, sin saber que su poder no puede competir con el de Kratos, actualmente siendo esa batalla un suicidio para el Saiyajin si no mueve bien las piezas en la batalla. Los cielos se pintarán de púrpura en honor a él debido que posee un ser eterno, su poder, su nombre yace en las entradas del Palacio Rubí, el Palacio de los Eternas, que lo esperan para seguir sus entrenamientos. Ellos ya saben la batalla que está por liberar el Saiyajin. Yo no estaría tan segura, Akame, como en el tono que lo dijo Ubayashi. Hay que tener temor por lo peor con nuestro padre, hay que volverlos más fuertes si no queremos ver eso, diría Ayame sería. Yo confío en padre que volverá con la victoria, si lo derrotan una vez él se volverá a levantar una vez más con su poder rompiendo los cielos de los guerreros supremos. Esperemos pase eso, diría Vina viendo lo que tenía en su frente. Maldición, ¿cómo salgo de esta cosa? Si hago un mal movimiento no la contaré, diría Rin mientras no sabía qué hacer. Vamos, sal de ese lugar antes de que me aburra, diría Rui cuando una fuerte explosión. Rin creó la fuerte explosión sin más remedio, todo a más de medio kilómetro, fue devastado sin dejar nada mientras en la fuerte explosión se veía a Rin con la ropa desgastada, rota por la explosión mientras sus heridas sanaron mientras su mirada había cambiado, su poder de guardiana se hacía sentir mientras se movió a una velocidad brutal. Rui se sorprendió por la locura que había hecho la guerrera, que no tuvo tiempo de reaccionar para esquivar el golpe que le dio de lleno que lo sacó disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que a una semejante velocidad se ponía de pie y lanzó un fuerte golpe a donde nadie se veía. Que el impacto creó una fuerte onda de viento que destruyó algunas rocas y más a su paso. Rin se movió a otra brutal velocidad y lanzó un fuerte golpe a un punto vital del guerrero. Hielo rojo de sangre demoníaca, diría Rui cuando una capa indestructible para él se creó enfrente. Rin al impactar eso creó una fuerte explosión al no lograr destruir el hielo demoníaco. Vayas, los artes demoníacos de este guerrero son impresionantes, nunca antes había visto uno igual. Bueno, será porque es el primer demonio que me enfrento, pero no es por eso, se diría Rin en sus pensamientos, cuando esquivó dos fuertes golpes que iban a donde él a gran velocidad.
Impresionante, se está adaptando a mi estilo de combate, pero ¿cuánto tiempo le durará esto?, diría Rui cuando volvía a lanzar otros fuertes golpes a grandes velocidades. Rin volvió a esquivar, pero esta vez le tomó más dificultad esquivar el siguiente, que le rozó su mejilla, que la hizo sangre y tomando distancia del guerrero. ¿Qué pasa? Te doy temor, diría Rui, viendo a la guerrera que lanzó dos fuertes golpes al aire. Rui vio eso y se movió a gran velocidad, esquivando los golpes, y él se desplazó debajo tierra con un fuerte golpe. Rin al ver eso saltó a una gran velocidad hacia arriba mientras vio al guerrero salir de donde estaba ella. Vaya, has logrado prevenir mi ataque, eso es impresionante. Pilar es aún muerto cuando uso esta técnica, pero contigo fue la excepción, diría Rui, viendo a la guerrera que se mantenía en los cielos aún. Este guerrero es extraño, su cuerpo, sus habilidades las desconozco en lo absoluto, diría Rin viendo seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? Te doy tanto miedo que por eso ya no atacas, diría Rui con una pequeña sonrisa, pero fue borrada en tan solo un segundo al ver un destello carmesí pasar a la par de él. Yo que tú no estaría tan confiado, has demostrado algunas artes demonios que podrías haber usado en defensa, diría Rin cuando ya le había impactado miles de golpes en segundos. Rui salió disparado miles de kilómetros, hasta impactar con brutalidad una montaña que creó una inmensa explosión. Ustedes ayuden a ese espadachín que está al borde de la muerte al usar y hacer un cambio extremo en la respiración que usa, diría Rin viendo a sus compañeras. Ella tiene razón, diría Vina cuando llegó donde el cazador. Mandaron refuerzos, diría Tanjiro que estaba mal herido y sintió el ki cálido entrar a su cuerpo mientras se volvía a poner de pie. ¿Te encuentras bien? No hagas movimientos bruscos debido al uso de una respiración que no debías, diría Vina. Debía hacerlo, si no ya estuviera eliminado, diría Tanjiro que cayó de rodillas, pero su hermana llegó que lo abrazó. Ella es un demonio porque no la ha eliminado, diría Akame seria mientras veía a Vina. Ellas es diferente a los demonios, que comen carne, y eso ella demostró poder controlar esa ganas, diría Vina cuando creó un escudo frente a ellos al ver la fuerte explosión que iba a donde ellos. Hilos de sangre, cortes del inframundo, diría Rui al usar su arte demoníaco de nuevo. Quinto paso, ilusión maldita, diría Rin cuando desaparecía de la vista del guerrero y aparecía frente. Ahora muere, golpes del caos, diría Rui al lanzar los golpes a gran velocidad, pero se sorprendió debido que solo atravesó el cuerpo de la guerrera. Atrás, golpes tigre en llamas, diría Rin cuando lanzó el fuerte golpe a una brutal velocidad. Imposible usar una ilusión y yo caí, diría Rui cuando se dio la vuelta. Fue demasiado tarde, que había sido impactado por el fuerte que lo atravesó, sintiendo como su cuerpo ardía a altas temperaturas mientras vio una veloz patada que le dio de lleno, saliendo disparado hasta impactar brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión mientras le tomó tiempo regenerar la herida. Mientras se ponía de pie, la furia era reflejada en sus ojos, mientras una temible presión se hacía sentir en ese lugar, mientras su poder hacía retumbar ese lugar y a gran velocidad se movió a donde la guerrera. Maldición, olvide que si no impactó la cabeza con esas espadas llamadas Nichirin, no puedes eliminar a un demonio o las llamas sagradas. ¿Será que el báculo supremo podrá cortar el cuello?, se preguntó Rin en sus pensamientos cuando fue impactada por cada fuerte golpe, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta, y se ponía de pie de nuevo mientras su semblante era serio y se volvió a lanzar a gran velocidad. Rui al ver eso también se movió a una gran velocidad. El impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese planeta donde estaban batallando. Cada fuerte golpe de ellos hacía retumbar ese lugar donde veloces rayos se veían pasar una y otras veces a grandes velocidades. Fuertes ondas expansivas eran liberadas por su intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Rui se movió a grandes velocidades esquivando e impactó fuertes golpes. Rin tenía muchas dificultades para esquivar los fuertes golpes que le iban impactando fuertemente, y de una fuerte patada salía disparada hasta impactar el suelo de nueva cuenta, que creó una explosión. Ataque mundo paralelos, diría Rui cuando lanzó un fuerte ataque a gran velocidad que a su paso solo dejó pura destrucción. Escudo del rayo, diría Rin cuando un fuerte escudo se creó enfrente de ella. El impacto creó una fuerte explosión que destruyó toda la vegetación de ese lugar, mientras en la explosión se veían a los dos seres viéndose fijamente uno al otro. Vaya, has sido capaz de detener un ataque de esa magnitud así de fácil, eso es impresionante hasta para mí, diría Rui viendo a la guerrera. Jaja, y aún no has visto, anda, mi poder sobrepasa el tuyo fácilmente, pero no es momento de eso, diría Rin cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Eso ya lo veremos, nadie le puede ganar al gran Rui, diría el guerrero, y al impactar sus puños crearon una inmensa explosión que creó un gran cráter debajo de ellos.
donde vemos a Rin lanza brutales golpes a unas altas velocidades. Rui tenía dificultades para esquivar algunos golpes que muchos le empezaron a dar de lleno, que le empezaron a causar fuertes daños, y recibió una fuerte patada en todas las costillas, que algunas fueron destruidas por la brutalidad del golpe. Rin a una semejante velocidad le lanzó una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades. Maldición, ya basta, diría Rui cuando creó una fuerte explosión a su alrededor y Género lo destruyó mientras veía seriamente a su adversario. ¿Qué pasa? No me digas que ahora temes por tu vida diaria. Rin viento seriamente al guerrera. Jaja, temer por mi vida, eso nunca. Soy un demonio, un ser inmortal que puede vivir miles de años sin comer y sin muchos afectos humanos, y podré vivir. En cambio ustedes, los que se creen guerreros perfectos, les toma dificultad pasar eso por mucho tiempo, diría Rui. Jaja, paso millones de años en una dimensión sin comer por 1000 años y sin tomar agua. ¿Crees que eso me podrá afectar a mi niño? Son más antigua que todos aquí en la era de la que soy solo. Eran guerreros poderosos y tuve la suerte ser escogida por Khonsu, el dios de la luna, para ser la guardiana y protectora de la dimensión, pero debía entrenar arduamente y mis sellos de poder serían liberados, pero eso aún no pasó. Tengo 5 sellos de poder en mi cuerpo que no han sido liberados, pero cuando eso pase los cielos y tierra temblarán por el poder de una verdadera reina, diría Rin viendo seriamente a Rui. Así que era verdad, el poder y jerarquía de la dimensión será ordenado, pero si matamos a esta guerrera es problema que eso nunca pase, diría Rui en sus pensamientos. Pero lo que no sabía Rui era que si mataba a Rin, una bestia de poder incontable sería despertada con solo un objetivo: destruir a quien había matado a su ser querido. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás con esa cara de idiota o qué? Diría Rin viendo a Rui. Golpes estilo caótico, diría Rui usando ahora técnicas de compañeros, debido que podría eliminar a una guerrera que puede detener sus planes a futuro. Estilo caótico, diría Rin cuando se movía a gran velocidad también. El impacto creó otro fuerte cráter debajo de ellos donde se empezaron a mover a grandes velocidades. Donde cada fuerte golpe era brutal, que hacía retumbar el planeta por la brutal batalla que se estaba llevando a cabo. Rin ahora mantenía una pequeña sonrisa en la batalla, mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades sin detenerse. Maldición, ¿qué le pasa a esta guerrera? Su estilo cambió de un momento para otro, se diría Rui cuando logró romper la defensa de la guerrera, impactando un fuerte golpe en un punto vital del cuerpo. Rin escupe un bocado de sangre a la vez que salió disparada hasta impactar con brutalidad el cráter que había creado, que la fuerte explosión casi llega al núcleo del planeta. Vaya, tal parece que estás al borde de tu poder. Jaja, no que eras invencible, diría Rui viendo a Rin en el cráter. Imposible, ¿cómo fue capaz de darme ese golpe? Si tenía una pequeña delantera en la batalla, eso debería ser imposible, diría Rin mientras se ponía de pie mientras veía fijamente a su rival. ¿Qué pasa? Tengo algo en el rostro, diría Rui viendo seriamente a la guerrera, y a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe imperceptible para la mayoría. Izquierda, no derecha. Maldición, usa una habilidad distorsión de la realidad que me hace creer que va por un lado y no es así. Ahora sí que estoy en apuros, pero no, yo Rin, la guardiana de la dimensión, no será humillada así de fácil, diría Rin cuando su poder aumentó de golpe, pasando al máximo del actual poder que había obtenido en los entrenamientos, mientras detuvo el fuerte golpe con algunas dificultades y a una gran velocidad impactó una fuerte patada al guerrero. Rui no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar con brutalidad escombros, que levantó una fuerte explosión a la vez que se ponía de pie a una gran velocidad y lanzó una veloz patada al aire. Rin en segundos terminó apareciendo en ese lugar que recibió la fuerte patada que la sacó disparada hasta impacta fuertemente escombros, mientras se limpió la sangre que recorría por su boca y a una gran velocidad se movió de ese lugar y vio solo la fuerte explosión que se creó al Rui impactar ese lugar. Vaya, estás siendo capaz de ver mis golpes, eso me sorprende, pero lastima que todo gran poder tiene un límite, diría Rui al ver a la guerrera que se había quedado paralizada. ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto?, se diría Rin al ver a un guerrero que le sacó un cristal de la cabeza y le implantó otro. En ese momento sentía una agonía que no sabría ella cómo explicarlo. Con esto te volverás en la mejor guerrera de las dimensiones, destruirás con tus propias manos a esa leyenda que nacerá en la dimensión, tú te encargarás, entrenarás en esta dimensión y como misión ser la guardiana de dicha, tendrás 7 sellos de poder, los cuales, cuando estés lista, podrás liberar ese poder explosivo, diría un guerrero que no se le veía el rostro. ¿Qué le pasa a Rin?, diría Ayame viendo a Rin que estaba paralizada mientras lágrimas salían de sus ojos. No es ningún tipo de poder mental, se sintiera algo pasa en sus recuerdos y su pasado. Mi ojo místico se ha vuelto loco al intentar ver más allá, me bloqueó todo pasado de la guerrera, diría Ayame que ese semblante habla cambiando en su totalidad al saber que algo peor podría llegar.
Debemos defenderla si no morirá, diría Akame, cuando desenvainó su espada maldita mientras se iba a mover frente a Rin. Aquí viene, diría Ayame seria mientras tomó del hombro a Akame y vio lo que se veía. Y en eso un rayo carmesí impactó a la guerrera y todo el planeta empezó a temblar por el gran poder que se sentía de la guerrera. Sus temibles ojos se hacía ver su ki era monstruoso, algo nunca antes visto en la guerrera. Rui salió impulsado miles de kilómetros hasta impactar unas rocas mientras veía eso y un báculo que solo su presencia hacía temblar ese planeta mientras veía a un veloz rayo ir dando el que lo logró esquivar. Vaya, parece que Pase es un buen reflejo, diría Rin viendo a el guerrero. Jaja, estos ojos no solo son de adorno, diría Rui en burla, pero se quedó sorprendido que al ver que la guerrera ya la tenía en la frente en tan solo una milésima de segundo. ¿Acaso me lograste ver?, diría Rin en burla cuando lanzó un brutal golpe. Rui no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar con brutalidad el suelo. De pie escoria que mi diversión aún no se termina, diría Rin viendo la explosión que se había generado. Maldición, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Pensando a temblar, el poder de esta chica me supera por mucho, esto no debería ser capaz de pasarme a mí, un demonio con sangre de un rey no debería pasar, pero Rui no terminó de hablar al ser impactado por fuertes rayos que comenzaron a caer en toda la zona de combate, cada fuerte rayo era brutal. Ahora rayo ciclón, diría Rin cuando un rayo carmesí salió a gran velocidad donde su rival. Escudo de sangre y hielos demoníacos, diría Rui cuando un fuerte escudo de hielos de sangre se hizo presente. El rayo al impactar el escudo se creó una fuerte explosión que solo logró gritar el escudo mientras Rui tenía una pequeña sonrisa al pensar que había ganado al defenderse de un ataque de tal magnitud. ¿No crees que pensar eso es algo estúpido de tu parte?, diría Rin, la cual estaba detrás del guerrera en tan solo una milésima de segundo. Imposible, ¿en qué momento se movió a esa velocidad hasta ponerse detrás de mí? Eso debería ser imposible, diría Rui en sus pensamientos, cuando recibió varios golpes en tan solo unos segundos, que salió disparado hasta volver a impactar con brutalidad el suelo que creó una fuerte explosión. Vamos, dame más diversión, diría Rin, destruyendo los hielos de ki que había en sus caminos, tal parecía que Rin había perdido toda cordura en la batalla. ¿Qué pasa? La furia de sus ojos es muy diferente a la que había mostrado. ¿Me he metido o he comido algún compañero? Se hacía esa pregunta Rui, pero al ver esos ojos su respiración se volvió nula, sus sentidos se paralizaron. Era la primera vez que sentía eso en su vida, y de un fuerte golpe fue atravesado y de una fuerte patada fue partido en dos. Rui al regenerarse sintió un fuerte dolor al su regeneración, regenerar las partes dañadas con más fuerza que la de una katana ordinaria. Poneos de pie que mi diversión no se termina hasta verte pedir piedad por tu vida, diaria Rin, viendo al guerrero con una sonrisa psicópata. Esta tipa no piensa detenerse, diría Rui mientras se volvía a poner, pero al ponerse de pie ya había perdido los dos brazos en tan solo un segundo. Jaja, no eres capaz de verme, menuda decepción, diría Rin al cortarle ahora las piernas mientras vio caer a la guerrera. Imposible, estoy siendo destruido metalmente, eso nunca me había pasado, tal parece que este terminará siendo mi fin, diría Rui al ver a la guerrera que se movió a una gran velocidad a donde él a gran velocidad. Destello relámpago, vals relámpago, diría Rin cuando hizo el último corte, cortó el cuello con facilidad. Rui empezó a desaparecer lentamente mientras solo sonrió al perder por primera y última vez. Rin vio a las guerreras que tenía enfrente. Prepárense, esa no es Rin, su corazón no es el mismo, es como si sus recuerdos estuvieran bloqueados, diría Ayame al ver cada parte del cuerpo de la guerrera, y en eso vio expandirse los pulmones de la guerrera. Aquí viene, diría Ayame cuando se movió entre las rocas y vio donde impactó un rayo que levantó una fuerte explosión. ¿Por qué le pasa eso?, diría Akame viendo a Rin que estaba descontrolada. El poder que desbloqueó la está dominado, debemos dar un golpe en ese meridiano que estaba en la cabeza para bloquear ese poder, diría Ayame. Lo dices fácil pero no es así, diría Vina en pose de batalla. Haremos lo posible pero no te prometo, anda, diría Akame mientras logró bloquear el báculo que le había lanzado Rin. Vamos, denme la diversión que estuve buscando, diría Rin, viendo a las guerreras que había desaparecido de la vista de ella. Ahora, espejo carmesí, diría Vina lanzando el fuerte corte a las piernas de la guerrera. Espada maldita, rayos malditos, diría Akame cuando lanzó el fuerte corte también. Ojo místico del rayo, verás al dios más temible, diría Ayame cuando usó su poder ocular en la guerrera. Enigma de sufrimiento, fusión del rayo eterno, diría Rin cuando fusionó ambas técnicas y las lanzó enfrente de las guerreras. Maldición, ojo místico, poder dimensional vacío, diría Ayame cuando destruyó su otro ataque y envió el ataque a una dimensión destruida, que al llegar creó una fuerte explosión. Ahora está distraída, diría Ayame cuando lanzó sus dagas a gran velocidad.
Golpe enigma del rey, diría Akame, cuando de suerte logró impactar el meridiano y bloqueando el poder de la guerrera que cayó inconsciente. Lo logramos, diría Konohan, pequeña sonrisa. Bien, vámonos de aquí, diría Vina cuando usó el poder de teletransportación llegando a su planeta con los guerreros. ¿Dónde me encuentro?, preguntó Tanjiro. En mi hogar, diría Vina mientras les ayudó a Rin a recuperar poder. Después de esa batalla descansaron más Rin debido que había despertado un poder de bestia temible. Las demás se hacía esa misma pregunta, cómo obtuvo dicho poder en tan poco tiempo, pero al final no le dieron tanta importancia como tal. Los movemos a la dimensión 1900. Vaya, está a una dimensión de llegar, diría Kakaroto mientras abrió los ojos y sus ojos plateados brillaban intensamente. ¿Estás listo para la batalla y te sientes seguro que no perderás?, diría Goku. Claro que sí, hay que poner a prueba mi poder, si no ya sabemos el plan, diría Kakaroto cuando sintió temor al presenciar el poder de la guerrera que había aterrizado en ese planeta. Vaya, así que este es el guerrero que debo eliminar, el guerrero que proviene de territorio oscuro, diría la guerrera. Jaja, eso me gustaría verlo, a ver cuánto me duras, diría Kakaroto. A ver si sabes cómo responder tus palabras en la batalla, diría la guerrera cuando su poder hizo temblar el planeta. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Quién ganará esta batalla? No olvides dejar tu like y tu comentario para seguir